da comienzo a la Reforma Protestante, pero algo pasó. Y sin duda este elemento trascendental e importante se llama Biblia, la palabra de Dios. Fue ahí cuando Lutero redescubre las Escrituras y redescubre textos, libros que él, siendo teólogo y profesor de filosofía, no las conocía. Y en virtud de eso, Martín Lutero entonces empieza con la Escritura a refutar lo que la Iglesia de la época imponía a sus fieles, imponía al pueblo, imponía incluso al clero. Por eso en este programa tenemos un importante invitado, un amigo que hemos estado conversando con él otros temas importantes y de la cual nos ilustrará entonces esto de la Biblia, la palabra de Dios, que es el medio de la transmisión de la fe. Y para conversar un poquito de este concepto, de este elemento que es tan importante para nosotros, la Biblia. Vamos al grano, dijo el pollo. A ver, todos conocemos la Biblia, tenemos una aquí, hay diferentes versiones. Hoy en día, de acuerdo al cambio del lenguaje, de la semántica, han salido otras versiones. Pero vamos a hablar de la Biblia propiamente tal, y creemos que esto no es para un solo programa, creemos que esto puede ser para mucho. Hablar de la Biblia es mucho porque es importante en este concepto de la Reforma, en este concepto de Lutero, en este concepto que como cristianos, como hombres de fe, mujeres de fe, nosotros debemos tener claro. La Biblia sin duda es la palabra de Dios, ¿cierto? Y hasta el día de hoy es el libro más traducido en casi todos los idiomas y dialectos existentes. Es un gran bestseller, no sé cómo poderlo describir, porque un libro que es tan traducido tiene que tener algo interesante, algo que llame la atención. ¿Qué es, pastor? ¿Qué es lo que hace tan atractivo la Biblia? Bueno, este deleite de la palabra del Señor es porque, como tú bien dijiste, es la palabra misma que inspira a las nuevas generaciones, y acá fue en la Reforma Protestante. En el siglo III después de Cristo, Diocleciano dijo: voy a destruir la Biblia y a todos sus seguidores, a los cristianos. Pero pasados 25 años, Constantino la hace imprimir, entre comillas, o publicar, y con adornos que son reconocidos a nivel mundial, como es acá, con doradito, con letras bonitas, al estilo bizantino. Entonces la Biblia resurge una vez más sin morir, sin fallecer. Hay un pensador ateo, agnóstico, un filósofo francés llamado Voltaire, el cual también dijo algo semejante. Yo cuando muera, después de 100 años, la Biblia va a desaparecer. Y fue todo lo contrario. Él quedó en la historia oculta, nadie habla de él, solamente algunos por ahí. Su casa en la cual él vivía se convirtió posteriormente en la casa de ediciones que publicaba la Biblia hasta el día de hoy. Por tanto, este atractivo que tiene la Biblia es que es un poder divino, un origen divino humano que no trasciende el pensamiento humano, sino que es mismo la divinidad que la hace que permanezca vigente todos los días, y por supuesto estalló este boom armonioso en la Reforma Protestante. Ese es este contenido entonces atractivo, que justamente es parte de la fe, en lo que nosotros hemos creído, el creer que Dios existe, el creer que Dios está presente, o sea, el Dios ayudador, el Dios proveedor, en fin. Eso es lo que lo hace atractivo entonces. Sin duda, hermanos, hermanas, que usted también estará pensando lo mismo, que hay algo, la Biblia, algo que atrae la Biblia. Qué bien, pastor. Usted lo mencionó recién, la Biblia ha sufrido intentos de hacerlos desaparecer, atentados contra este libro, y de los que confiaban o seguían este libro, leían este libro, los que habían guardado la fe por medio de este libro. Pero eso, como usted también lo señala,
no fue posible y hasta el día de hoy no ha sido posible y créamelo, nunca va a ser posible porque la palabra es fiel y verdadera. El mundo pasará, dice la Escritura, pero mi palabra permanece, nunca pasará. Pero si hubiese sido así, ya, se hubiesen quemado todas las Biblias en ese momento. Alguien, aquí están estos hombres inspirados también sacando estas traducciones, extrayendo de alguna parte estos textos, esto que está escrito, porque esto no nace aquí en la Reforma. Hay entendido que hay ya unas traducciones previas a la Reforma, pero de alguna parte salió. Por lo tanto, existen fuentes, ¿cierto?, donde se extrae esta información. ¿Están así eso? ¿Existen? Claro. Están, bueno, hoy día hay como 3 pilares de fuentes oficiales, por decirlo de alguna manera. En el siglo IV, V, San Jerónimo traduce la Biblia, la famosa conocida Vulgata Latina, que pertenece mayormente al ámbito católico. Pero en la Reforma Protestante, en 1500, aprox, surge este gran pensador, Erasmo, el cual traduce 5 versiones con un texto llamado el Textus Receptus, en el cual son basados muchos Biblias, el cual Erasmo usó muchos códices y manuscritos del siglo 9, 10, 11 hasta el 12 para poder estar al tanto de la Biblia. Él lo que hizo con el Textus Receptus, comparación con la Vulgata Latina, que él omitió el código de Alejandría por provenir de fuentes muy gnósticas, que eliminaban a Cristo, que degradaban a Jesucristo, la salvación, el perdón, arrepentimiento y otras cosas. Y también está la fuente contemporánea, que son la bíblica textual o la alta crítica, que son las nuevas versiones de la Biblia que, aunque son bastante comercial, también uno puede apoyarse en ellas. Son 3 fuentes fundamentales para traducir la Biblia en el día de hoy, como son la Vulgata Latina, Textus Receptus y la alta crítica. Qué bueno. Bueno, también de estos textos y sin duda lo que hace Martín Lutero. Bueno, Martín Lutero cuando clava las 95, y lo hemos conversado en programas anteriores, se basa en cinco posturas o 5 postulados, que justamente lo tenemos acá atrás, que son las famosas 5 solas. Sí. Solo fe, solo Cristo, sola Escritura, a Dios sea la gloria y falta una. Sola fe. Sola fe. Donde basa su teología, ¿cierto?, básica, fundamental. Qué importante entonces es poder entender todos estos conceptos y qué importante es poder entender a Lutero en esto, entender el mensaje de Cristo, porque aquí esto es más que tener esa claridad de la salvación, sino que quién fue Cristo, por qué razón Cristo se hizo hombre, para qué vino, de qué forma, cuál es el objetivo central sobre la vida del ser humano. Seguiremos hablando de este importante tema que es la Biblia, pero en esta sección usted sabe que tenemos una parte musical, sí, ¿cierto? Y esto justamente lo que pretende es poder mostrar a usted esta música que escuchamos, esta música que cantamos en la iglesia, en el culto, pero a veces también esta música reflexiva, cuando estamos pasando por momentos medios difíciles, medios complicados, que quisiéramos escuchar algún mensaje por medio de la música. Pues volvemos a las preguntas que tanto nos interesan aquí, de hablar de la Biblia, este libro tan hermoso, que cada culto lo llevamos, otros andan con un Nuevo Testamento en los bolsillos, algunos en las carteras, las hermanas. Lo que nosotros hoy día justamente conocemos como Biblia, en nuestro idioma, a nuestro entender sabemos que esta es una traducción. Algunos dicen es traducción de la traducción de la traducción. Y conocemos muchas traducciones o versiones, lo que indica entonces que deben existir textos antiguos, ¿cierto?, en donde se extrae también esta información. ¿Cuáles son esos textos o códices, pastor? Bueno, hay 12 códices relevantes que no son
originales. Ya. Son copias de copias de copias de copias. Estos 12 códices relevantes están basados en el siglo II, III y siglo IV mayormente, como son el primero del siglo II, el fragmento de Rinals. Es un fragmento muy interesante del siglo II, el fragmento de los papiros de Bodmer, que también ayudan bastante a las traducciones. Y hay otro sinfín de fragmentos, los Bodmer, que son también del siglo II, en conjunto con otros pequeños manuscritos. Del siglo III tenemos al menos uno que es muy conocido, muy famoso por lo que trae en ello, temas muy relevantes tanto en Marcos y toda la Biblia. Son con el papiro de Chester o el Chester Beatty, que también contiene información muy importante para las posibles traducciones o versiones. Ya en el siglo IV, mayormente hay dos códices que se habla mucho, que se usa mucho, tanto el mundo católico, el mundo protestante y las versiones modernas, como es el Código Vaticano y el Códice Sinaítico, que estos juntando también tienen una pincelada de algunos pensamientos gnósticos. Está en el siglo IV o V también el Código Besa, uno que también usó Erasmo por ahí en algunas pinceladas. Está el Códice Washingtoniano o Washingtoniano, son palabras medias complicadas, pero que son también llamados así, obviamente por la ciudad o el nombre. Y ya en el siglo V como tal está el Códice Alejandrino, que proviene de la parte norte de África, la parte de Asia, del sur, de Egipto, de Arabia, que son partes donde hay mucho sol, mucho desierto, y en los cuales ahí se preservan de mayor manera. Y los códices anteriores, muchos son de Asia Menor, del aspecto o ciudades bizantinas. Y por supuesto está el Códice San Efrén, que también es del siglo V. Y también cómo no hablar de los rollos del Mar Muerto que se encontraron en el 1947 en Qumran, que son un preciado texto de Isaías, donde los judíos, los hebreos quedaron sorprendidos por estos códices tan importantes que podían echar mano a sus propias Biblias. Qué interesante. Bueno, para poder entender también estos manuscritos más antiguos, sin duda requiere de un estudio más acabado de idiomas, griego, latín, hebreo, arameo. En fin, los maestros de la Biblia, los traductores, los bibliógrafos, sin duda estudian a esa instancia. Pero acercándonos ya al periodo de la Reforma Protestante, estamos dentro de ese marco, la Reforma Protestante, esto que redescubre Lutero, la palabra, la escritura, la que afecta en el fondo a la sociedad del mundo, la que afecta a la sociedad chilena, la que le afectó a usted, la que me afectó a mí, al pastor Manuel y a todos los que hemos creído en Cristo. Hay algo que nos afectó, que se llama palabra de Dios, la palabra del Señor, o a Jesucristo hecho hombre que nos salvó y nos compró a precio de sangre, que es el concepto que nosotros predicamos. Pero hablando ya en el periodo de la Reforma, la Iglesia Católica tenía la versión en latín, la Biblia en latín, y por supuesto era uso exclusivo del clero católico, sí, ¿cierto? Aunque siempre estuvieron todos estos otros textos, hebreo, griego y el latín. Pero la Iglesia Católica imponía su escritura de acuerdo al latín. Manuel, ¿cuántos manuscritos relevantes existieron entonces para la traducción de la Biblia en el tiempo de la Reforma? ¿O ya existían? Sí. ¿Cuántos manuscritos? Bueno, de ahí se pueden desprender dos áreas. Voy a hablar de áreas para que se pueda entender un poquito más. Área 1 es el texto bizantino o el texto mayoritario. Es el que contiene más manuscritos, más de 10.000 manuscritos, 10.000 posee el códice o el texto bizantino o el texto mayoritario. Estos textos, más de 10.000, no se contradicen, al contrario,
se superponen entre ellos mismos, se ayudan, se colaboran entre un 93 y un 95%. Por tanto, no hay dicotomía, no hay doble lectura en este códice, este texto bizantino. Pero está el segundo, la área 2, que es el texto minoritario, obviamente porque hay menos manuscritos. Solamente aproximadamente 250 manuscritos comparado con el bizantino, que son más de 10.000. Y estos códices o textos minoritarios que poseen 200 y algo manuscritos sí se contradicen entre sí. Son los que contienen mayormente la teología o el pensamiento gnóstico, el que elimina a Cristo, el que degrada a Cristo, el que retribuye que no hay salvación, que no hay resurrección y que aquí todos podemos vivir de igual manera. Esos serían los dos textos para poder traducir la Biblia al día de hoy, el texto bizantino y el texto minoritario. Pero Erasmo usó también textos del siglo, como dije antes, del siglo IX, X, XI y XII, aplicando también el texto bizantino. Que en el fondo son los textos que se empiezan a traducir a partir de Lutero, del nuevo idioma en alemán y todas las otras traducciones que se van desarrollando a posterior. La Biblia es nuestra regla de conducta espiritual y de vida, ¿no? Pero con este tema tan importante y tan trascendental que la Iglesia debe conocer, por eso estamos hablando de la Biblia. Pastor, estamos llegando ya al final de este programa, pero le prometemos a nuestra hermandad que vamos a profundizar más en este tema para conocer un poco la Biblia, conocer su estructura, conocer aspectos tan interesantes que la Iglesia debe saber y de por qué a Martín Lutero se le ocurrió esto, por qué se le ocurrió, y todos los teólogos que a posterior han existido. Pastor Manuel, en una simple frase o en simples palabras, ¿para usted qué es la Reforma Protestante? La Reforma son tal vez cambios, modificaciones, pero acercarnos realmente a las Escrituras. Como decía Esdras, indagar, inquirir, examinar exhaustivamente a través de la fe en Jesucristo. En Cristo encontramos esta fe infalible, esta fe que nos hace transformar vidas, así como la Reforma transformó vidas en este 1500. Hoy día tenemos muchas versiones de la Biblia, partiendo por la Biblia del Oso, 1569, que fue traducida esta Biblia, la Biblia alfonsina, la Duque de Alba, otras más Biblias que hacen ver a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Cristo y como nuestro Salvador. Amén. Solo fe, solo gracia, solo Cristo, sola Escritura y a Dios sea la gloria. Hemos llegado al final de este programa. Gracias por su audiencia, gracias por vernos, por escucharnos, gracias por aprender, porque la idea es poder de alguna forma aportar con un granito de arena para que la Iglesia también, los hermanos que nos ven, que nos escuchan, puedan instruirse. Pastor, gracias por esto. Gracias. Ahí sí, algo que quisiera poder ahí colocar al tapete. Las versiones de la Biblia usted puede usar todas las que quiera, pero que no contradigan el mensaje de Cristo. Le dejo como tarea, vea Marcos 1:1. Si dice Hijo de Dios, está bien. Colosenses 1:14. Si se habla que Cristo por su sangre somos salvados y perdonamos, está bien. Si usa su Biblia Filipenses 4:13 y nos sale Cristo, algo anda. Debe decir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no en mis fuerzas, no en mi intelecto, no en mi vida, menos en mi riqueza. Pastor, un poquito para que la hermandad también. Usted como estudioso de la Biblia y ha estudiado todas estas versiones, en virtud de los textos que usted mencionó, ¿hay versiones que no dice eso? Sí, hay hoy día versiones modernas que no dice eso. Hay también entre estas versiones, por ejemplo, nombrar 2 o 3, la Dios habla hoy en diferentes versiones, la NBI en diferentes versiones y la Biblia textual en diferentes versiones
y quiero incorporar una que es símil de todas estas, que es la Nuevo Mundo de la Testigo de Jehová. Oh, oh. Muy interesante. Sin duda, esto dio también para indagar un poquito más, profundizar en esto, para que la Iglesia también entienda y aprenda y conozca esta realidad, que a veces uno ve errores doctrinales, sutileza o tergiversan lo que el texto original quiere decir, y por supuesto hace cometer el error. Gracias, pastor. Gracias, pastor Erwin, por esta hermosa invitación a 500 años. Lo vamos a tener de vuelta para profundizar este tema y seguramente es otro tema.